Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo actualizado de las infecciones periprotésicas por mi persona, doctor Robert Navas, como tutor la doctora María Escarvay y el doctor José Guanipa. Un tema de mayor importancia en nuestro medio debido a que la cirugía de reconstrucción articular ha logrado grandes avances en los últimos años. Sin embargo, las infecciones periprotésicas han permanecido con una incidencia relativamente constante, lo que representa un gran problema tanto para el paciente como para el cirujano ortopedista y altísimos costos económicos tanto para el paciente como para el sistema de salud. Como dato importante, y para tener solamente una idea, económicamente la cirugía de revisión por infección presenta el más alto costo e implica un aumento considerable para el sistema de salud. En Estados Unidos, para dar un ejemplo, el costo de la cirugía de revisión pasó de 320 millones de dólares en el 2001 a 566 millones de dólares en el 2009 y se piensa que superará los 1.600 millones de dólares en el 2020, dado el aumento de número de procedimientos primarios que lleva consigo el aumento gradual y exponencial de dichas infecciones. Para el manejo, conocimiento, diagnóstico y tratamiento, hemos utilizado como herramienta el segundo Consenso Internacional sobre Infecciones Musculoesqueléticas, la guía de Parvis, actualmente la del año 2018. ¿Okay? Y entrando en materia a lo que son las infecciones periprotésicas, se define, ¿okay?, como la presencia de dos cultivos periprotésicas por microorganismos fenotípicamente idénticos positivos y la presencia de un tracto fistuloso con evidencia de comunicación a la articulación o visualización de la prótesis. En cuanto a la clasificación, actualmente manejamos la clasificación de Tsukayama y la clasificación más usada y fidedigna es la clasificación de Zimmerling, que hay en el año 2005, la cual la clasifica en 4 etapas, comenzando por la temprana, en la cual los síntomas empiezan dentro de las primeras 4 a 8 semanas del postoperatorio. Las retardadas se representan de 3 a 24 meses después de la cirugía. Las tardías instauradas ocurren a los 2 años después del postoperatorio. Y la silente, que no es más que una condición en la que un cultivo positivo es obtenido al momento de la revisión. Tsukayama también las divide en 4 etapas, básicamente igual: tempranas postoperatorias, tardías crónicas, infecciones agudas hematógenas y cultivos intraoperatorios positivos obtenidos durante la revisión de presunto aflojamiento séptico. Los factores de riesgo. Importante conocer los factores de riesgo para la prevención de dichas infecciones. ¿Okay? Comenzando por deficiencias nutricionales. Aquellos pacientes con déficits nutricionales son presentan un alto potencial para infecciones operatorios. Diabetes mellitus, aquellos pacientes con glicemias elevadas son pacientes potencialmente también para contraer la misma. Tabaquismo, obesidad. Aquellos pacientes con un índice de masa corporal mayor de 40, artritis reumatoidea. Esto engloba más que todo aquellos pacientes que han recibido tratamientos a nivel articular previamente con esteroides. Trastornos hepáticos. Infecciones cutáneas activas. Cuando hablamos de las infecciones cutáneas activas, hablamos como uno de los criterios absolutos, ¿okay?, para no llevar un paciente a mesa operatoria, debido a que las infecciones cutáneas activas, las infecciones en el miembro que va a ser intervenido quirúrgicamente, presentan una alta tasa. Se habla de un 75 a 82% de la misma. Falta de higiene dental, aquellos pacientes con múltiples caries dentales. La edad avanzada, la guía Parvisi comenta que a mayor edad, mayor riesgo de contraer o de adquirir una infección periprotésica. Esto viene dado por, más que todo, por el sistema inmunológico. Como todos sabemos, a mayor edad, menor respuesta del mismo. Déficits nutricionales. La depresión forma un factor de riesgo de suma importancia. Aquellos pacientes con trastornos mentales, de ansiedad o depresión, son pacientes con alto factor de riesgo. Anemias preoperatorias y infecciones articulares previas.
En cuanto al diagnóstico, como toda patología, todo comienza con una historia clínica minuciosa, bien detallada, con una enfermedad actual, precisa, concisa, donde se investigan los antecedentes personales, incluso del paciente. Criterios, esto forma parte de lo más importante a la hora de diagnosticar esta patología, más adelante lo vamos a desglosar. Síntomas y signos, que presenta el paciente a la hora del examen físico y los paraclínicos que vamos a realizar y que forman parte como criterios menores. La primera estandarización de la definición de infecciones perihipotéticas fue planteada en el 2011 por la Sociedad de Infecciones Musculoesqueléticas de Norteamérica, su sigla MSI, que reunió a cirujanos ortopédicos e infectólogos para definir una serie de criterios principales y secundarios para el diagnóstico de la infección. Posteriormente, esto fue revisado en el año 2013 en la reunión del Consenso Internacional, con sus siglas ICM, y se confirma entonces el diagnóstico al cumplir un criterio principal o 3 criterios secundarios. ¿Okay? Los criterios principales son 2, y hablamos de, o criterios mayores, 2 cultivos periprotésicos positivos con microorganismos fenotípicamente idénticos, o la presencia de una fístula que comunique con la articulación. En cuanto a los criterios menores, es importante tener conocimiento que la PCR y la BSG son los laboratorios o los paraclínicos estándar para el diagnóstico. Paciente, en cuanto tengamos una sospecha o si queremos comenzar a diagnosticar, debemos tener en cuenta que son el laboratorio o los paraclínicos que se le deben solicitar de entrada a dicho paciente. La PCR mayor de 10 miligramos sobre decilitro y una BCG mayor de 30 milímetros sobre minutos. Sin embargo, es tomar en cuenta que la BCG no es relevante en el agudo. ¿Okay? Un recuento leucocitario mayor de 3000 en las infecciones periprotésicas agudas y mayor de 2000 en las infecciones periprotésicas crónicas. En el líquido sinovial o cambio de 2 truces positivos en las pruebas esterazadas leucocitarias. Neutrófilos en líquido sinovial mayor de 80% en la crónica y mayor de 90% en la aguda. 5 neutrófilos por campo en 5 campos de alto poder y un cultivo positivo. A su vez, esto nos da un contaje que habla de que 6 o mayor de 6, estamos hablando de un paciente infectado. De 3 a 5 es no concluyente y menor de 3 no hay presencia de infección periprotésica. Para seguir con el diagnóstico tenemos el dolor que se presenta a nivel inguinal, suele irradiarse lo que es el resto del miembro inferior afectado, la rigidez articular a nivel de la prótesis infectada, signos locales a nivel de la herida como el eritema y los cambios de coloración, fiebre, temperatura mayor de 38 grados centígrados, suele estar presente más que todo en aquellos casos donde hablamos de una infección aguda. Y lo más importante de todo esto en cuanto a signos y síntomas es la salida de exudado por la herida. Los paraclínicos, como ya lo mencioné anteriormente en los criterios menores, una PCR y una BCG elevada, esterasas leucocitarias positivas en líquido sinovial, leucocitos y neutrofilia en líquido sinovial, leucocitosis. Posteriormente que hayamos tenido los paraclínicos como tal y ya tengamos sospecha de una infección periprotésica, comenzamos con lo que son los estudios radiológicos. Los signos radiológicos que vamos a observar es un aflojamiento precoz, una reacción perióstica, una osteólisis y una resección ósea. Cabe destacar a nivel radiológico es importante resaltar identificar lo que es las zonas de Duane y de Derlin, que no hablo más que es una serie de cambios en el vástago y el cemento que lo rodea, subjetivo o diagnóstico de un aflojamiento del componente femoral. Tenemos que son 7 zonas a nivel de lo que es el vástago, comenzando con el
Número 1, la radiotransparencia entre el tercio superolateral del vástago y el manto del cemento adyacente. Radiotransparencia entre el manto del cemento y el hueso adyacente como 2. 3, el hundimiento completo del manto de cemento y el vástago o migración del mismo dentro del manto del cemento. 4, cambio del vástago femoral a una posición más en varo. 5, áreas de refracción o fragmentación del cemento, especialmente entre la parte superomedial del vástago y el cuello femoral. Sector, una fractura del manto del cemento. 7, una deformación del vástago en las radiografías AP y lateral. Y 8, un fracaso incompleto o completo del vástago. La prevención de la infección periprotrésica. Para dar un breve resumen del mismo, la pregunta que todos nos hacemos: ¿manejo multidisciplinario? Sí. Esta patología debe ser tratada en conjunto con múltiples subespecialidades. Una de las principales o primordial es la infectología. Debemos tratar siempre con la ayuda de un médico infectólogo. A su vez, por todos los factores de riesgo y todas las contraindicaciones que condicionan para esta patología, el médico psicólogo para aquellos pacientes con estados depresivos, de ansiedad, médico nutricionista para aquellos pacientes con índice de masa corporal mayor de 40, como lo mencioné anteriormente, odontólogos y sucesivamente todos aquellos relacionados con los factores de riesgo o que los pacientes tengan presentes. Los relacionados con el paciente, preoperatoriamente, se le debe realizar una detección nasal y descolonización. Duchas previas ante la cirugía, están recomendadas las soluciones antisépticas. Administración de antibióticos profilácticos. Esto debe dirigirse hacia los organismos o microorganismos más comunes, como lo son el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, el Escherichia coli y el Proteus. Por lo tanto, debemos usar un agente bactericida contra estos organismos. Lo ideal es una cefalosporina de primera generación, como es la cefazolina, a dosis recomendada según la guía Parvizi de 2 gramos, en un intervalo de 4 dosis, cada 4 horas. Vancomicina y clindamicina en aquellos casos en que los pacientes sean alérgicos a las cefalosporinas. Uso de alcohol, irrigación de heridas con soluciones, condiciones óptimas de quirófano con un flujo laminal de aire acorde. Tiempo quirúrgico, se habla de un tiempo quirúrgico menor de 2 horas. Y el personal que se encuentre dentro del mismo no debe exceder al personal necesario. Instrumentistas, cirujanos, anestesiólogos. Se prohíbe la entrada de aquellas personas no pertenecientes al mismo, ¿okay? Y las puertas deben mantenerse cerradas. En cuanto al tratamiento quirúrgico, el lavado y desbridamiento en combinación con cubrimiento antibiótico para el manejo de estas infecciones periprotésicas permite conservar la prótesis y evitar una cirugía extensa de revisión. El DAIR, por sus siglas en inglés, que significa desbridamiento, antibiótico, lavado y retención de la prótesis, presenta tasas de erradicación que varían del 21 al 90%. Este manejo estaría indicado en pacientes con infecciones periprotésicas agudas inferior de 4 a 6 semanas de instauración o infecciones agudas de origen hematógeno con inicio de síntomas inferior a 3 semanas. La tasa de éxito varía desde el 14 al 100% dependiendo de las características de los grupos de pacientes evaluados. En general, el manejo con DAIR es utilizado en infecciones agudas en pacientes sin comorbilidades considerables o signos de aflojamiento. Frecuentemente deben tener en cuenta varios factores para decidir este manejo. El éxito del lavado y desbridamiento disminuye, por ejemplo, si el microorganismo causal es Gram negativo de alta virulencia, si es una infección polimicrobiana o si se trata de un Staphylococcus aureus resistente a metilcilina. Está contraindicado en pacientes con signos radiológicos de aflojamiento de la prótesis, osteomielitis o si existe una fístula por su alto riesgo de falla. Según un artículo publicado en el año 2017 con nivel de evidencia 3 del Sevier,
En cuanto a la cirugía de revisión, existe controversia acerca del manejo quirúrgico de infecciones periprotésicas ante la posibilidad de manejo en uno o en dos tiempos quirúrgicos. Hasta el momento no existe un estudio con nivel de evidencia 1 que apoye o indique uno sobre la otra. La revisión en un tiempo es de uso frecuente, por ejemplo, en Europa. Aquellos que la favorecen abogan por menor morbilidad, mejor resultado funcional, mejor estancia hospitalaria y menores costos para el sistema. Aunque hay algunas revisiones que apoyan estos datos, no existe una muestra de estudio de distribución aleatoria lo suficiente amplia para favorecer una revisión de un tiempo para todos los pacientes con infecciones periprotésicas. Algunas contraindicaciones planteadas para una revisión de un tiempo serían sepsis, donde la infección periprotésica es el origen sospechado, infección periprotésica polimicrobiana o por microorganismos resistentes, existencia de fístula y cubrimiento inadecuado de tejidos blandos. Asimismo, la realización exige la retirada minuciosa de todo el material, el uso de las prótesis cementadas y el desbridamiento agresivo de los tejidos blandos comprometidos. La revisión quirúrgica en dos tiempos implica un primer tiempo quirúrgico donde se realiza un extenso lavado y desbridamiento. Se retira todo el tejido, la prótesis y las estructuras infectadas. Posteriormente se implanta un espaciador de cemento durante un tiempo establecido que por lo general va de 6 a 8 semanas y posteriormente se lleva al paciente a un segundo tiempo quirúrgico para la retirada del espaciador y reimplantación más reconstrucción protésica de la articulación. En cuanto a los espaciadores, existen espaciadores dinámicos estáticos, diferentes tipos de antibióticos utilizados y diferentes de tiempo entre las dos etapas de quirúrgica. Por lo general, el antibiótico usado para el cemento óseo es la vancomicina y la tobramicina. Algunos estudios indican que los espaciadores dinámicos brindan mayor rango de movimiento posterior a la reimplantación, además de que permiten cierto rango de movilidad durante el periodo entre los dos procedimientos. Sin embargo, este tipo de espaciador implica un costo mayor, sin traducirse en una mejoría significativa en cuanto a puntuaciones de funcionabilidad. En caso de falla de las opciones quirúrgicas y terapéuticas anteriormente mencionadas, como la revisión en primer y segundo tiempo, o cuando la infección es complicada por características microbiológicas de los microorganismos, la reimplantación de una prótesis se ve limitada por una prueba de reserva ósea. Las opciones se limitan a artrodesis o, en algunos casos, llegar a la amputación del miembro afectado. Estas son las indicaciones de estas dos opciones como tal. En cuanto a los criterios de curación, tenemos tres primordialmente, comenzando por la ausencia de signos locales y síntomas de infección, BCG menor de 20 y una PCR menor de 10, y la ausencia de signos radiológicos de infección. En conclusión, ante el aumento de frecuencia en la realización de reemplazos articulares, las infecciones periprotésicas continúan siendo una complicación temida en cirugía ortopédica. Su diagnóstico y los estándares de manejo definitivos se encuentran aún en desarrollo. Por todo ello, es importante que los ortopedistas y los médicos de atención primaria se familiaricen con este proceso para así brindar un manejo integral y oportuno a los pacientes. De antemano, muchísimas gracias por su atención.